Me acompañan Rita Gasalla, CEO de Gallup, Olga Gil, investigadora y profesora de la Universidad Complutense, y Sira Ruiz Campillo, también de la Universidad Complutense. Si os parece, antes de abrir un poco el debate y haceros alguna pregunta, os voy a ir dando la palabra para que de entrada podáis marcar vuestra posición respecto a los temas en los que, bueno, pues sois personas de referencia y habéis estado trabajando. Rita, si te parece, empiezo contigo sobre esa ponencia que tienes preparada en torno a la ciudad saludable. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, tanto a Olga como a la Universidad Complutense. La preocupación por la salubridad del entorno y de los espacios en la arquitectura y el urbanismo recientes pues son un hecho constante, ¿no? Un ejemplo es lo que fue la intervención en la ciudad de París, que era una ciudad medieval, la que conocíamos con los miserables, y que Napoleón III encargó a Haussmann que la modernizara y la transformara en la ciudad moderna que ahora conocemos. Bueno, creemos que realmente la arquitectura tiene muchísimo que decir y muchísimo que ayudar para mejorar el ambiente en el que vivimos, nuestra calidad y nuestra esperanza de vida. Bueno, Olga, voy a darte paso. Yo creo que tú hoy tienes previsto hablarnos un poco de lo que es la dimensión verde en los planes de las ciudades inteligentes y comparando incluso 14 ciudades en 3 continentes. Ahí queda eso. Ahí es nada, ¿verdad? Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación a participar en este grupo de trabajo, Ciudades y Medio Ambiente, en el marco de la Agenda 2030. Y gracias a ti, María, por ser la moderadora de esta mesa con Rita Gasalla, CEO de Gallup, y con Sira Ruiz Campillo, investigadora de UCM. El trabajo que yo he realizado viendo la dimensión verde en los planes de ciudades inteligentes es un trabajo que tiene el trasfondo detrás de 5 años de la mano de otros investigadores y también de algunas empresas externas a la universidad y asociaciones como el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación que nos han financiado para hacer estas investigaciones y para, en un momento en el que en España se hablaba de crisis, buscar una dimensión diferente donde pudiéramos ir a otros países hablando de qué hacíamos de una manera puntera en España y compararnos aprendiendo también de aquellos que lo estaban haciendo mejor. Desde ese punto de vista nos pareció interesante en el año 2013 empezar a estudiar Asia y qué es lo que se estaba haciendo en Asia. Comenzamos estudiando Shanghái. El investigador Tianchen Zheng, que está con nosotros hoy, es uno de los que me han ayudado en ese trabajo. Y a partir de ahí, pues nuestro trabajo se ha presentado en Polonia, se ha presentado en Doha, en Qatar, se ha presentado en Lisboa, se ha presentado en Shanghái, se ha presentado en Twente, en Baltimore, con un reconocimiento muy importante. El que yo presento hoy aquí se enfoca en concreto en la dimensión verde, en el medio ambiente, en estos casos de ciudades que se denominan o que los ayuntamientos, los gestores de los ayuntamientos han querido llamar planes de ciudades inteligentes. Y la prueba que hago es medir si realmente el medio ambiente como foco básico de los planes de Smart City es saliente o no es saliente, esa es mi hipótesis de investigación y la conclusión a la que llego es que en la mayor parte de los planes de ciudad inteligente el medio ambiente no es un foco de los planes de la ciudad inteligente. Bueno, pues luego hablaremos sobre este tema y nos dirás también un poco alguna otra ciudad
que está incluida en ese estudio. Sira Ruiz Campillo, te cedo ya la palabra. Bueno, tu ponencia gira en torno a 50 ciudades mediterráneas ante el desafío, precisamente un poco de lo que hablaba Olga, el cambio climático. Hola, buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, yo vengo a presentar, hablar, ¿no?, de un artículo que hemos realizado entre Olga, Cristina y yo sobre, bueno, o sea, las tres realmente somos unas entusiastas del papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Y entonces, bueno, pues un día hablando dijimos, pero estas ciudades están haciendo realmente algo o no, porque todos estamos concienciados, todos realmente, a todos nos preocupa el cambio climático, pero hay que luego descender un poco a la realidad y analizar, examinar si lo que se está haciendo está acorde con la gravedad y con la urgencia de la que nos hablan informes como el IPCC, ¿no? Entonces, decidimos limitar, hacer un pequeño estudio de ciudades mediterráneas y además ciudades que fueran costeras, porque el 10% de la población mundial vive en zonas costeras y, lógicamente, con el impacto del cambio climático, con el aumento del nivel del mar, esa población se va a ver sumamente afectada. Además de, en el Mediterráneo, pues todo el impacto del que habla el IPCC, como más sequías, más incendios, más desertificación, mayores olas de calor, más fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones, lluvias torrenciales, vientos huracanados. Entonces, bueno, ante este panorama de ciudades costeras mediterráneas donde vamos a sufrir desertificación por un lado, aumento del nivel del mar por otro, inundaciones y demás, ¿qué están haciendo las ciudades, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir al Pacto de los Alcaldes, que es una iniciativa que lanza la Comisión Europea en el año 2008, precisamente para movilizar a las ciudades, y cuando hablo de ciudades hablo de municipios desde 40 habitantes hasta grandes ciudades de 3 millones de habitantes. Entonces, a través de este Pacto de los Alcaldes, las ciudades se han movilizado y ellas publican cada 2 o 3 años qué es lo que están haciendo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir a esos informes para ver qué hacen. Entonces, pues cosas que hacen. Casi todos los municipios son muy buenos en mejorar la... ¿Se nos ha colgado, Sira? En el alumbrado público y poco más. Entonces, ahí vemos que son muy buenas esas ciudades, cambiando bombillas, como digo yo, o cambiando los aires acondicionados para que sean más eficientes. También vemos que hay un mayor uso de energías renovables, tanto en la parte del sector municipal como sector residencial. En el transporte público se ha hecho muchísimo. Está cambiando el transporte público, está siendo mucho más sostenible en la mayoría de municipios que forman parte de este Pacto de los Alcaldes, con más bicicletas, más carriles bici, más transporte público, más peatonalización. Todo eso tiene un impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas, aparte de la reducción de los gases de efecto invernadero. Pero luego, bueno, ya lo dejo aquí, luego cuando hablamos de adaptación, pues aquí vemos poco. O sea, vemos muchas medidas para mitigar los gases de efecto invernadero, pero pocas medidas para adaptarse a los impactos del cambio climático que ya estamos sintiendo. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de todos estos temas. Rita, tú como especialista que eres sobre todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo crees que impacta el entorno urbano en nuestra salud ahora que nos estamos viendo además sacudidos por una pandemia, ¿no? Que al final incluso la manera en la que se ha propagado, pues la forma de las ciudades actuales son fruto de los diferentes cambios de las revoluciones industriales, de todo ese diseño de las ciudades. ¿Cómo afecta? Bueno, sin duda el entorno urbano afecta muy seriamente a la salud. Todos tenemos en cuenta o todos sabemos que tanto pues, la alimentación como el ejercicio son determinantes en nuestra salud. Sin embargo, pues no se está teniendo en cuenta un factor esencial, que es el factor
entorno. Entonces, tanto el entorno urbano como los edificios que ocupamos son determinantes en nuestra salud. Y hay 3 factores realmente importantes y que afectan especialmente, y son tanto el ruido como la calidad del aire, es decir, si el aire está contaminado o no, y el tiempo de desplazamiento, ¿no?, que acaba derivando en estrés. Entonces, bueno, tenemos datos sacados de estadísticas que habitantes de diferentes barrios de la misma ciudad tienen una esperanza de vida 10 años superior que otras personas que viven en otros barrios, ¿no? Entonces, bueno, esto es una muestra de hasta qué punto impacta el entorno en la vida, tanto en la calidad de vida como en la esperanza de vida de las personas. Olga, tú bueno, nos has hablado de Shanghái como una de esas ciudades que has estudiado. No sé si puedes nombrarnos algún otro ejemplo concreto y, sobre todo, ¿a qué crees que se debe que, si todos tienen claro la importancia del cambio climático, porque al final el medio ambiente, dices tú, que no cuenta como una razón de peso o que no cuenta lo suficiente, al menos? ¿Por qué ocurre eso? Ok, María. Mira, la selección de los casos en el estudio son los primeros planes de ciudad inteligente que se dan en el mundo. Entonces, la selección se hace realmente por la existencia o ausencia de planes en su momento. Entonces, los primeros fueron, como os he dicho, Shanghái, estamos hablando de 25 millones de habitantes, la ciudad de Iskandar, que está en Malasia y que era una ciudad que se construía de nuevo plano. En Japón, 4 conurbaciones urbanas que son casi megalópolis, que es Yokohama, Keihana, Kitayutsu y lo que se denominó Toyota City, que englobaba también a 3 ciudades. En Estados Unidos tomé el caso de Nueva York, que era el único que en ese momento teníamos activo en el continente americano. Después se vería avanzado el caso de Sao Paulo en Brasil. Y en Europa elegimos en su momento 3 casos de España, que son Santander, Tarragona y Málaga, y el caso de Ámsterdam. Esos son los casos que estudiamos. Para este trabajo en particular, yo lo que hago es, en una literatura tan amplia que ha habido sobre las ciudades inteligentes, donde lo que se defiende es que la tecnología es clave para adaptarnos a estadios superiores de organización y gestión en el ámbito de las ciudades, mirar si la dimensión medioambiental se está teniendo en cuenta o no. Llego a la conclusión de que se está teniendo muy poquito en cuenta, excepto en los casos de Japón y en el caso de Ámsterdam, de ciudades en Japón y en el caso de Ámsterdam. Y explico por qué en el trabajo. Esto no quita para que no sea consciente de que fuera de los planes de Smart City pudiera haber planes en las ciudades que toquen los temas medioambientales. Y esto es lo que yo ahora estoy trabajando con mis colegas Cristina García Fernández y Sira Ruiz Campillo, cuando estamos mirando los 50 casos de ciudades mediterráneas y sus proyectos de adaptación. Entonces, digamos que son trabajos paralelos, todos requieren mucho recopilación de datos de primera mano. Entonces, hasta que llegas a las conclusiones, digamos que necesitas bastante tiempo. Una vez que tienes los datos, pues ya es más fácil la parte de contarlo. Yeah. Sira, Olga apunta hacia Japón y Ámsterdam. ¿Qué ciudades dirías tú que son las más avanzadas? Ciudades mediterráneas. Pues me pones en un compromiso porque, vamos, de todas las que hemos estudiado... Bueno, queremos saber cuáles las ciudades en las que nos tenemos que fijar. Sí, pues, es que pensé, digo, me van a hacer esta pregunta, pero... Es de cajón. Sí, pero pues
tengo problemas para poner nombres. Bueno, pues dime más de una. Hemos estudiado, por ejemplo, hemos cogido 12 ciudades españolas, entre ellas Valencia, Barcelona, Salobreña, Málaga. Hemos cogido ciudades de Chipre, de Turquía, griegas, Croacia, Italia, ¿no? En Italia, bueno, si miramos el Pacto de los Alcaldes, realmente hay más de 10.000 ciudades que participan en el Pacto de los Alcaldes, ¿no? Y esto dice mucho de la voluntad de las ciudades, de municipios, de todos los tamaños, de luchar contra el cambio climático. Lo que pasa es que luego también las capacidades de los municipios no son tantas como nos pensamos, ¿no? Realmente un municipio pequeño de 10.000 habitantes, ¿qué capacidad tiene para luchar contra el cambio climático? Muy pocas. Al final es un tema de recursos. Entonces, algo que a mí, que nos ha llamado la atención cuando veíamos, porque íbamos clasificando, ¿no? Todo lo que ellos dicen, todo lo que dicen las ciudades que hacen, lo íbamos clasificando en alumbrado público, en medidas para mejorar el transporte, medidas para generar campañas de sensibilización y luego medidas de adaptación. Entonces, algo muy curioso son 3 pequeños municipios en Croacia, que son muy chiquititos, también Salobreña, en España, que sí que tenían muchas cosas relacionadas con la adaptación, ¿no? De crear, por ejemplo, un sistema de gestión de riesgos de desastres naturales, de construir espigones para prevenir la intrusión del agua salada en las áreas de cultivo. Entonces, te pones a rascar un poco y detrás de esos pequeños municipios hay otros programas europeos de financiación exclusiva para la adaptación al cambio climático. Entonces, claro, ves de forma muy clara que al final hay un problema de financiación y que se necesita acceder a esas ayudas para que los municipios puedan poner en marcha esas actuaciones, porque solamente con los impuestos de un municipio de 10.000 habitantes o 13.000 habitantes es imposible adaptarse a todos los riesgos del cambio climático. Entonces, si me pides 3 nombres, pues te digo Pula Pola, Roviño y Poreparenso de Croacia, ¿no? Donde es que realmente han hecho muchas cosas, pero gracias a esa ayuda de la Unión Europea, de proyectos LIFE, de proyectos Horizon 2020. Bueno, y en España, aunque sea un ejemplo de algo que podamos tomar nota, algo habremos hecho bien. Ah, claro, no, sí, hemos hecho bien muchísimas cosas. Hemos hecho bien muchas cosas. Mira, Valencia, Barcelona, Alicante, Málaga. Es que realmente todas las ciudades han puesto en marcha planes de movilidad más sostenible, han reducido los gases de efecto invernadero en todos los edificios públicos, con calderas más eficientes, con iluminación más eficiente, los alumbrados públicos, todo eso ha cambiado en todas. Entonces, en ese sentido, todas estas que te comento, Barcelona, Valencia, Málaga, más que Alicante, Málaga, todas son buenos ejemplos. De mitigación, otra cosa es de adaptación. Porque aunque mitigues mucho, sigues necesitando adaptarte a esos impactos del cambio climático que comentaba antes. Entonces, ahí es donde yo veo que se necesita mucha más inversión. O sea, porque al final esta transición ecológica de la que todos hablamos y el ir a una Europa, del que dice el Pacto Verde, una Europa climáticamente neutral, todo eso cuesta mucho dinero. Y es así, va a ser muy doloroso. Rita, ¿cómo es la ciudad del futuro? Bueno, pues nosotros para planificar o para diseñar mentalmente cómo sería una ciudad del futuro, lo que hacemos es basarnos en los modelos anteriores exitosos, ¿no? Sobre todo exitosos para las personas. Entonces, bueno, hemos visto cómo en Europa se han peatonalizado los centros y se han generado supermanzanas y que eso ha mejorado enormemente la venta del comercio y el bienestar de los habitantes. Luego hemos visto cómo se ha desarrollado el policentrismo y cómo los barrios han cobrado protagonismo y las personas podían llegar a los lugares a pie
que al final el motor más verde es el motor nuestro propio motor, ¿no? el llegar a pie a los sitios. Y hemos visto cómo esa reducción de tiempos de desplazamiento pues baja el consumo energético, y vamos un poco en consonancia con lo que estáis contando vosotros, ¿no? Entonces, digamos que en el diseño de la ciudad es esencial el facilitar todos estos programas medioambientales que se plantean en la Smart City, que estáis planteando vosotros, digamos, la parte específica medioambiental que repercute en el bienestar de las personas. Entonces, con las previsiones que tenemos a 30 años de que en torno al 80-90% de la población mundial va a vivir en ciudades, pues las metrópolis o las megalópolis van a seguir aumentando de tamaño. Gestionarlas tanto energéticamente como el nivel de contaminación, como residuos, como todos los temas de suministros energéticos y de alimentos, pues se van a complicar enormemente, y por eso es completamente imprescindible toda la tecnología de la Smart City, ¿no? Entonces, ¿y cómo es la ciudad del futuro? Bueno, pues hay que dar un paso más allá. Creo que esta situación en la que estamos viviendo nos tiene que agitar, y tenemos que responder, además de todos esos retos de abastecimientos y suministros y de construcción, tenemos que cuidar la accesibilidad, la inclusión de las personas, pero sobre todo facilitar a las personas una vida saludable. Es decir, el urbanismo del futuro tiene que ser un urbanismo que facilite que las personas tengan una vida plena en una ciudad que no esté contaminada ni con ruido, ni que los desplazamientos sean larguísimos, por lo tanto haya que ser sedentario porque hay que ir en coche, etcétera, ¿no? Es decir, las condiciones urbanas necesariamente tienen que ser saludables, y esa es para nosotros la ciudad del futuro. Bueno, estabas hablando de ciudades saludables. Uno de los conceptos que es muy tuyo es, bueno, pues el Healthy Smart City, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esta idea, que tú llevas mucho tiempo trabajando ya en ella y que eres una pionera. Así es, gracias, María. Así es. Llevo tiempo trabajando en ello. Realmente es un modelo de ciudad que va más allá de lo smart, ¿no? Que busca sacar de lo smart aquello que repercute realmente en la salud del individuo y, por supuesto, del medio ambiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la especialidad que tenéis aquí de naturación de los espacios es una obligación en una Healthy Smart City. También tiene que ser un lugar propicio para la innovación urbana, porque creemos que una ciudad o se transforma continuamente y sigue avanzando, o acaba muriendo, acaba siendo pues un dinosaurio, ¿no? Y bueno, pues es necesario plantear este nuevo modelo que va más allá de la eficiencia y de la automatización de las dinámicas, y que se trata de un modelo mucho más poderoso, ¿no? Un paradigma de ciudad que tenga como prioridad la salud. Entonces, nuestra premisa es que no es suficiente que las ciudades sean sostenibles, inteligentes y eficientes, y que se gestionen óptimamente, ¿no? Tanto residuos como lo demás, sino que la prioridad es que el diseño de la ciudad y las intervenciones que se hagan en las ciudades tengan como prioridad preservar la salud de los habitantes y prevenir enfermedades. Entonces, bueno, pues tiene que ser un urbanismo que favorezca la construcción de arquitectura saludable, regulando pues que los edificios, por ejemplo, sean ventilados y soleados, que puedan tener pues confort hidrotérmico, acústico, que la iluminación natural sea obligatoria, pero que además, bueno, pues artificial, pues que siga los ritmos circadianos, ¿no? Para que las personas duerman mejor, que se prohíban la toxicidad, los materiales tóxicos, ¿no? Porque acaban llegando al medio ambiente, pero también llegan a las personas que se alojan en esos edificios, y, por supuesto, que se controle el ruido y que puedan producir bienestar mental. También es esencial que sea segura y accesible, ¿no? Porque bueno, en todo lo que tratamos, la seguridad, por ejemplo, para el colectivo de ancianos o de personas con movilidad reducida, nos parece que es la parte más importante, puesto que no se puede ser feliz o tener una vida plena si la seguridad no existe. Entonces, aquí cobra especial relevancia la seguridad de la ciudad,
y facilitar la vida tanto a familias con niños como a los más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, además, todos los sistemas de control de contaminación y, esencial, precisamente, escuchar al ciudadano. Esa política bottom-up, ¿no?, que desarrolle las iniciativas que transforman las ciudades con la participación ciudadana. Entonces, bueno, pues es una ciudad que es inteligente, saludable y donde el enfoque es un enfoque que consideramos que no solo es humano, sino que es estratégico, ¿no? Estas ciudades que consideramos healthy, smart city, son estratégicas porque las ciudades que invierten en previsión, pues al final tendrán un claro retorno para el conjunto de su sociedad y serán ciudades donde todo el mundo quiera ir. Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, más importante porque donde hay rendimiento es más fácil encontrar apoyos, ¿no? Rita, una más y enseguida me voy con Olga y Sira, pero ligado a todo lo que estás diciendo, has puesto en marcha un observatorio de arquitectura saludable que me parece también que es interesante que nos contaras un poco con qué objetivos ha nacido y cuál es el camino que quieres recorrer. Bueno, pues el Observatorio de Arquitectura Saludable es una iniciativa en la que hemos volcado muchísimo trabajo e ilusión y, bueno, lo que busca es precisamente cambiar el paradigma tanto de la arquitectura como del urbanismo, ¿no? Realmente es un observatorio que lo que busca es, por una parte, proveer información científica y académica a la comunidad, es decir, hacemos un trabajo como de recolección de la información de valor, de cribado, para que pueda estar al alcance de todo el mundo esa información contrastada que pueda repercutir en el bien común y en la ciudad saludable y la arquitectura saludable. Por otra parte, otra de nuestras misiones es divulgar el conocimiento sobre arquitectura y salud. Como había comentado al principio, la salud y la arquitectura han ido íntimamente ligadas históricamente y ese vínculo debe volver a retomarse con fuerza para que problemas como el que tenemos con el COVID no se vuelva a producir. Y también queremos hacer unas recomendaciones de las acciones que puedan ser más relevantes para que las autoridades e instituciones puedan tener ideas que puedan favorecer al bien común, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra propuesta con el observatorio es avanzar con la arquitectura saludable, darle un empujón y que forme parte de la agenda pública, ¿no? Que forme parte de la conversación pública para que se entienda la importancia y el impacto que podría tener en todos nosotros. Sira y Olga y Sira, os lo pregunto a las dos. Si quieres, empiezo contigo, Sira. Aparte, hablabais o habéis hecho mucho hincapié en la necesidad de un compromiso económico para llevar adelante todas estas medidas. Pero aparte de la economía, ¿qué más hace falta? Tenemos personas que están lo suficientemente formadas, que tienen el conocimiento de lo que es necesario. ¿Qué más se hace falta para avanzar? Pues yo diría que compromisos a todos los niveles, o sea, no solamente un compromiso económico de dinero que venga a través de impuestos o de la Unión Europea o del Gobierno central, sino el compromiso también de las personas a nivel individual. O sea, yo creo que en clase yo siempre le pregunto a los alumnos que piensen qué pueden hacer para reducir su huella medioambiental. O sea, podemos hacer, a nivel individual podemos hacer muchísimo, no solamente apagar las bombillas, sino pues comer de otra manera, vestirnos de otra manera, teniendo un comportamiento más sostenible como consumidores. Yo creo que a nivel de los líderes políticos necesitamos un compromiso decidido, un compromiso de entender, como decía Rita, que el cambio climático, el medio ambiente es un bien común y no es una cosa de partidos, de yo soy de izquierda, yo soy de derechas, no, o sea, el medio ambiente afecta a la salud de todas las personas. Yo con la pandemia pensaba, digo, si hubiera un contador
donde nos dijera todas las muertes que hay por causa del cambio climático, por la contaminación atmosférica todos los días, estaríamos, vamos, muchísimo más asustados que con el COVID. Y luego a nivel de las empresas también, afortunadamente cada vez vemos más empresas que están respondiendo y que están de forma voluntaria, están apostando por las energías renovables o por una forma de logística más sostenible o por productos más ecológicos, ¿no? Por ejemplo, vas al supermercado, hace 10 años no había nada biológico ni ecológico, ahora sí que hay. Entonces, sí, muchísimo. Claro, y esto viene tanto por la responsabilidad que están adoptando estas grandes empresas de supermercados, como por la presión que hacemos las personas desde abajo, que exigimos que haya más productos de kilómetro cero. Entonces, al final es un poco todo. Las ONGs también, si es que si no fuera por el papel de las ONGs en los últimos 20, 30 años, la mayoría de cosas que ahora vemos normales no hubiera, o cosas que estamos debatiendo, no estarían sobre la mesa, sobre la agenda política. Entonces, al final, todos tenemos un papel. Entonces, no es solamente economía, sino también responsabilidad y buen gobierno por parte de todos. Bueno, decía Sira, responsabilidad compartida. Me da la sensación de que hace falta trabajar mucho en la educación, también hacer pedagogía con los ciudadanos en general. Olga, ¿qué se ha dejado Sira en el tintero? Complétanos. Bien, pues yo diría, después de hacer la investigación del trabajo que presento hoy con las 14 ciudades de 3 continentes, pensamiento estratégico. En los planes de ciudad inteligente, donde no hay un pensamiento estratégico de cara al futuro enfocado en este tema, pues no hay resultados en este tema. Entonces, necesitamos información sobre pensamiento, necesitamos pensar estratégicamente y tener información de pensamiento estratégico comparado. ¿Qué hacen otros muy bien que nosotros podamos mejorar? Que es algo que también estamos intentando nosotros por la vía de los otros 50, la comparación de las 50 ciudades con Cristina y con Sira. Y en ese sentido, pues los datos que va a ser capaz de facilitar Rita Gasalla desde su observatorio. Necesitamos datos y necesitamos que la educación venga de la mano de cambios educativos en el sistema educativo. Necesitamos que haya asignaturas transversales que a los estudiantes les anime a trabajar y a proponer soluciones y hacer sus prácticas en temas que tengan que ver con estos retos, que son retos sociales fundamentales. Bueno, para terminar, porque nos estamos ya quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntaros cómo creéis que va a afectar bueno, pues esta crisis del coronavirus en el planteamiento de las ciudades. Olga, empiezo contigo. Bueno, pues lamentablemente vamos a ver un retroceso muy importante, sobre todo en el ámbito que estamos trabajando, que era el objetivo de este congreso, hablar del marco de la Agenda 2030. Por muchísimas razones vamos a ver saltos hacia atrás muy importantes en pobreza, en medio ambiente, en tantos otros. Entonces, los esfuerzos van a tener que ser sostenidos y deberíamos tener un papel muy importante desde la universidad y de la mano de las empresas en crear opinión pública a favor de remar conjuntamente en la línea de ofrecer soluciones que vayan de la mano del crecimiento y del medio ambiente. Bueno, una colaboración público-privada, ¿no? Sí, sí. Y además siendo capaz de indicar a nuestra clase política que eso es lo que nosotros queremos hacer de una forma activa. Sira. Pues yo voy a ser, venga, un poco más optimista que Olga para variar un poco. Yo creo, bueno, por un lado, yo creo que cuando pase todo esto volveremos un poco a lo de siempre, ¿no? Pero lo bueno es que nos hemos dado cuenta de que hay formas de transporte
diferentes y de que si todos somos más sostenibles, ¿no? Tenemos una vida un poco más sostenible, la contaminación cae. Entonces, a lo mejor ya estamos viendo que hay muchas ciudades que están empezando a construir mucho más carriles bicis, porque con la pandemia nos hemos dado cuenta de que las calles son de los coches, no son de las personas. Entonces, Sí. yo creo que algo está empezando a cambiar. Y luego, a mí algo que me crea mucha tranquilidad es que desde la Unión Europea, que se aprueba en diciembre del año pasado el Pacto Verde con esos objetivos de neutralidad climática en 2050, con la crisis, la Comisión y los Estados miembros han reafirmado que la reconstrucción tiene que ser verde y tiene que ser digital. Entonces, ahí no hay marcha atrás. O sea, el dinero que nos van a dar a todos los estados para hacer frente a esta crisis tiene que ser invertido en una transición verde y una transición digital. Y esto yo creo que es motivo de alegría para todas las que estamos preocupadas por el medio ambiente. Rita, contigo terminamos. Bueno, espero que aparte de lo que apunta Sira, que también sea en favor de la arquitectura saludable, que también repercuta en el bien de la población. Y bueno, yo también prefiero ser optimista, ¿no? Porque nunca antes como ahora había estado en la agenda pública la salud. Entonces, realmente se ha visto que es algo estratégico y que hay una discusión común, que es si priorizar la salud o priorizar la economía. Y en este sentido, tanto el urbanismo como la arquitectura saludable son un enfoque de planificación y de inversión a largo plazo y un mecanismo de resiliencia, ¿no? que resuelve esta disyuntiva. Entonces, digamos como que la arquitectura saludable es la solución a este problema, tanto ahora como en el futuro si se volviera desgraciadamente a producir, ¿no? Por eso tenemos la responsabilidad colectiva de trazar esa agenda común y unos acuerdos que nos permitan garantizar unos nuevos mínimos, ¿no? Que tanto en edificios y ciudades que no solamente frenen esta situación, sino que nos preparen para el futuro, ¿no? Y pues reforzar esa colaboración público-privada en beneficio del bienestar de la población. Bueno, pues tiempos de crisis, tiempos también de grandes oportunidades. Son las 5:15 de la tarde, Olga, puntualidad británica, on time, como en la tele, a señales horarias. Te devuelvo los mandos y yo ya me despido. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, María. Ha sido un lujo, un verdadero lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias por moderar esta mesa y por lo que has aportado. Gracias. Hasta luego. Adiós.